respiratorias inferiores. ¿Ya? Vías respiratorias superiores va a estar constituida por las fosas nasales, la faringe, que es un tránsito respiratorio y digestivo, la laringe hasta la tráquea. Hasta ahí corresponden las vías respiratorias altas. Entonces, a eso corresponden las vías respiratorias altas. Vías respiratorias bajas son los bronquios y los pulmones. Bronquios y pulmones entonces son vías respiratorias bajas. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, cualquier enfermedad que la catalogamos que estamos en sospecha, decimos, esta es una enfermedad de vías respiratorias altas o vías respiratorias bajas. Solamente así. Ustedes pueden salvar su responsabilidad diciendo eso hasta que no tengamos un diagnóstico definitivo, que es lo que se encuentra en las vías respiratorias altas y en las bajas. Ese es un dato inicial. Esta es una enfermedad de vías respiratorias altas. Después ya definimos, después que hagamos los exámenes de laboratorio, los exámenes de gabinete, entonces ya damos el resultado correcto. Este había sido un problema de laringe, entonces vías respiratorias altas, ¿no? Este es un problema de una bronquiectasia, este es en vías respiratorias bajas, ¿no? Entonces vamos a darle ese nombre genérico grande. Entonces, ¿cuáles son las vías respiratorias altas? Aquí, ¿dónde empieza? Aquí empieza. Donde ven ustedes, aquí empieza. En la nariz, en las ventanas nasales anteriores, ahí es donde van a ser. Ahí estamos viendo tabique nasal, las ventanas nasales anteriores. Es muy importante conocer esto, porque por aquí podemos introducir, bueno, por aquí se introducen las sondas nasogástricas, ¿no? Pero esto es para la vía digestiva. Pero por aquí también ingresa el aire cuando les damos oxígeno. La bigotera que decimos, ¿no? O los dos tubitos que colocamos en la nariz. Tenemos ahí la ventana nasal, el vestíbulo de la nariz. Porque esta parte, la nariz, no es igual que la fosa. La fosa es más hacia adentro. Fosas nasales está adentro. Las fosas nasales, si bien empieza aquí, este es el orificio inicial, pero a fondo se encuentran las fosas. Esta es parte de la nariz. Bien, y aquí estamos viendo las vías respiratorias aquí, que cumplen también otra función más en la nariz, que es la de olfación, ¿no? Entonces, la nariz cumple la función olfatoria y respiratoria. Y estamos viendo en líneas azules grandes que la vía respiratoria es esta. Está ingresando, miren aquí, a los cornetes. Pasa por los cornetes para la faringe y de la faringe se dirige a la laringe. Aquí es donde nosotros debemos poner un poco de énfasis. ¿Por qué es importante respirar por la nariz? Es la forma adecuada de cualquier persona. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo gimnasia, estamos haciendo una maratón, estamos corriendo kilómetros, ¿no? Tenemos que respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos aquí en la altura, porque a través de la fosa nasal ingresa el aire frío que se calienta en los cornetes. Los cornetes, estos cornetes, son las verdaderas turbinas que calientan el aire, ¿no? Y el aire ingresa hasta los senos paranasales, seno frontal, maxilares, esfenoidales y etmoidales, y ahí se humedece el aire. Entonces, una vez que pasa por aquí el aire, va a ir a la faringe y a la laringe aire húmedo y caliente. Y eso es
favorable para las vías respiratorias bajas, altas y bajas, por supuesto. Porque miren, si nosotros respiramos por la cavidad bucal, respiramos así, primero se nos va a secar la cavidad bucal, la mucosa, la cavidad bucal, el paladar, la lengua, se nos va a secar porque no hay turbinas ahí, no hay que ir caliente, ¿no? Se va a secar y va a entrar aire frío y seco, que eso no es correcto. Ustedes saben cuando vayan a ver un paciente que necesita oxígeno, no se le pone directamente el tubo del oxígeno a la cavidad bucal, se tiene que pasar a través de un botellón donde está de agua para que pase el oxígeno y se entremezcle con el agua y sea húmedo, y eso es lo que ingresa, es decir, húmedo hacia las vías respiratorias. Entonces la humedad es fundamental para que llegue hasta los bronquios y los pulmones. Entonces la primera función aquí son los cornetes, cornete superior, medio e inferior. Hay un accesorio inclusive, el Zuckerkant, pero son tres fundamentales. Estos son los que calientan el aire, pasan inclusive hasta los senos frontal, ya hemos dicho, los senos paranasales, y van a humedecer el aire. Entonces, de esa manera van a dirigirse hacia la región de la laringe. Yendo a la laringe cumple dos funciones. Una, de paso hacia y desde los bronquios de aire, ¿no? Va aire hacia los bronquios y también retorna aire. Ya vamos a ver qué tipo de aire. Pero ahí cumple también una función fundamental, la fonación. Entonces, ahí está la laringe para ejecutar la función de la fonación. Entonces, va a llegar a la laringe. Aquí está la laringe. La laringe, que es un órgano músculo, o diré fibrocartilaginoso, es donde se encuentran las cuerdas vocales superiores e inferiores. Las vocales superiores son las falsas, las inferiores son las verdaderas. Entonces, son las que vibran y van a emitir la voz, son las cuerdas vocales inferiores, esas son. Entonces, pasa el aire por ahí y llega a la tráquea. Aquí está la tráquea, esta es la tráquea. Entonces, el aire va a pasar por la laringe y llega a la tráquea. La tráquea también, nosotros hemos visto que tiene una porción cervical y una porción torácica, porque hasta aquí más o menos es cervical y después es torácica. Tiene una porción cervical, podemos palpar, hemos dicho, a través de las maniobras de Kervain, que también, además de palpar la tiroides, palpamos también la tráquea. Y hasta aquí, entonces hasta aquí es la vía respiratoria alta, hasta ahí se llaman vías respiratorias altas. Entonces las vías respiratorias altas, ¿cómo están formadas? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, hasta ahí, ¿ya? A partir de este momento, hasta donde está el último cartílago de la tráquea, se llama carina. A partir de ahí, los bronquios y los pulmones corresponden a las vías respiratorias bajas. Entonces, pero el aire no se detiene, pues es un tubo por donde está pasando el aire, entonces sigue a través de los bronquios principales, ¿no? Los bronquios principales, y estos bronquios principales se van a dividir en segmentos, o sea, segmentos bronquiales, ¿no?
Eso ustedes tienen que saber, ya eso ya deben saber. Un bronquio principal derecho superior y un bronquio intermedio o del óvulo cepa. Y este derecho se divide en medio e inferior. Mientras que el izquierdo, el bronquio principal izquierdo, se divide en uno superior y uno inferior. Entonces, esa segmentación tienen que saber. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tienen que saber esa segmentación? Jóvenes, hasta hace 100 años atrás, más o menos, 100 años de ser, ¿no? Se diagnosticaban las famosas pulmonías. Se decía, esto es pulmonía. Pulmonía era una infección del pulmón. Todos pensaban que todo el pulmón estaba infectado, pero no era así. Solamente se infectaba una porción del lóbulo. Y esa porción del lóbulo, ¿qué se llama? Segmento, ¿no? Y entonces ya se ha ido afinando mucho, o sea, ya hace 20, 30 años, aquí 30 años ya en Bolivia, más de 32 años son, que ya existe la tomografía axial computarizada. Y la tomografía axial computarizada nos da el lugar exacto del proceso neumónico de cualquier paciente. Entonces ya no vamos a hablar de pulmonía, desde hace más de 30 años ya no se habla de pulmonía, se dice neumonía, es el diagnóstico. Y neumonía significa el ser certero en el diagnóstico de un segmento pulmonar, sea en el emitórax derecho, izquierdo, lóbulo superior, medio, inferior, en el lado derecho, lóbulo superior o inferior en el lado izquierdo. Y exactamente decir qué segmento es el que está deteriorado, está enfermo. Entonces, ya la tomografía axial computarizada nos da los datos exactos. O sea, ya no podemos inventar, no vamos a decir, se encuentra una neumonía en el pulmón derecho. ¿En qué parte? Es grande. Entonces, tenemos que ver un segmento. Entonces, ese segmento lo tenemos que determinar y ratificamos mediante una tomografía axial computarizada el lóbulo exacto, el segmento exacto que está lesionado. Igual en el caso del cáncer, por ejemplo, ¿dónde está el tumor? No vamos a decir, está en los pulmones. No, exactamente dónde está. Y eso nos muestra la tomografía axial computarizada. Nos dice el segmento exacto donde está anidado el proceso cancerígeno. Entonces, jóvenes, es importante saber la segmentación bronquial y la segmentación pulmonar, porque los segmentos de los bronquios nos van a dar también los mismos segmentos pulmonares. O sea, la segmentación bronquial lleva el mismo nombre de la segmentación pulmonar. Pues aquí estamos viendo eso, ¿ya? Los dos bronquios. Aquí vemos, aquí está la segmentación y esto tienen que saber, ¿no? Aquí está el lóbulo superior, del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces, los segmentos son uno apical, anterior y posterior. Este bronquio superior derecho se divide en apical, anterior y posterior, ¿no? APA, se puede decir. El lóbulo medio en externo e interno, así es. El lóbulo inferior, hay un dato mnemotécnico tradicional, clásico, AEPI, quiere decir el apical, anterior, posterior, ¿no? Anterior, externo, posterior e interno, o sea, AEPI, quiere decir eso, anterior, externo, posterior e interno. El apical se llama también apical de Nelson, ¿ya? El interno se llama también paracardíaco,
El posterior se llama término basal. Entonces, esos son sus sinónimos también de estos bronquios. Por lo tanto, tenemos 3 bronquios en el lóbulo superior derecho, 2 en el medio y 5 en el inferior. En total son 10 segmentos en el pulmón derecho, 10 segmentos. Por eso nosotros cuando tengamos una neumonía no vamos a decir, hay una neumonía en el pulmón derecho. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Debe ser en el lóbulo medio. ¿Pero en qué? ¿Cuál segmento del lóbulo medio? En el externo. Una maravilla pues, cuando hacemos un diagnóstico así. Eso ya es hacer fino, pero por lo menos acercarnos en el lóbulo medio, que digamos, ya es mucho, ¿no? Es una buena aproximación. Y la tomografía, sea computación, nos ratifica que había sido ahí. Entonces, estamos bien. Mientras que en el lado izquierdo se divide el bronquio principal izquierdo en superior e inferior. El superior se va a dividir aquí en el lado izquierdo, y hay 2 lóbulos nomás, lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo, así es. Entonces, en el lóbulo superior izquierdo vamos a tener este bronquio que va a dividirse en ápico posterior, este ápico posterior, aquí estamos viendo un solo bronquio que está dando al apical y posterior, y este es el anterior. Y otro que va a la língula, que se llama lingular superior, lingular inferior. Bueno, aquí está. Este es ápico posterior, este es ápico posterior y este es anterior. Este es superior y este es inferior. A la língula aquí está. Y el lóbulo inferior es igual que el otro lado. A aquí. ¿Igual? A aquí. Entonces, los bronquios se van dividiendo cada vez más en más finos bronquiolos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación hasta llegar a un bronquiolo terminal. Y el bronquiolo terminal, así viene, el bronquiolo terminal va a tener su conducto alveolar, sus sacos alveolares, y estos sacos alveolares se juntan con los capilares arteriales. Y es donde se va a producir aquí la hematosis. Entonces, en el bronquiolo terminal va a producirse la llamada hematosis, que es la función principal de los pulmones, ¿no? Entonces, ahí se va a producir la hematosis. Aquí está el nivel. Entonces, ¿qué va a entrar la hematosis? ¿Qué va a entrar en los pulmones? Va a entrar oxígeno y va a salir anhídrido carbónico. Es la ventilación. Este es el esquema de la respiración que hay en la hematosis, y aquí es la respiración tisular, es decir, a nivel de los tejidos, ¿no? Esta es la respiración celular, porque de eso vive cada uno de los órganos. Nuestros órganos, entonces, como siempre ya desde la primera clase que les he dicho, vivimos gracias al oxígeno, así es. Por eso es que debemos hacer gimnasio todos los días. No, tenemos que alimentarse gratis el aire. Pero cuando estamos enfermos ya no es gratis porque el oxígeno cuesta, ¿no? Cuando ya está deteriorado nuestro organismo, entonces que nos den oxígeno ya es triste, ¿no? Hay que pagar. Pero estando ahora, por ejemplo, ustedes jóvenes, todos los días hacen gimnasia y alimentense de oxígeno, eso es lo fundamental, y eliminen el CO2. Así es, ese es el fenómeno diario que debemos utilizar. Y eso a todo paciente. ¿Qué pasa cuando un paciente se ha enfermado? Se le da de alta, ¿no? Se le da de alta después de una neumonía de esas, se le manda a fisioterapia respiratoria. O sea, que aprendan otra vez a respirar bien, a ventilar bien sus pulmones. Cuando en la vida diaria no han hecho eso, ¿no? Cuando estaban sanos no han hecho eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? En la vida común, corriente que nosotros tenemos que exigirnos o autoexigirnos a respirar bien. Mientras tengamos una buena gimnasia y eso se dice a los pacientes,
¿Usted qué? ¿A qué se dedica? Bueno, a fumar, a hacer esto, no ha hecho ejercicio, nunca ha hecho. Entonces, haga pues, porque ahora tiene que ir a hacer fisioterapia durante un mes para recuperar su estado de salud. O sea, después de que estamos enfermos, recién aprendemos acaso que el oxígeno que es gratis a veces es importante. Porque cuando estamos enfermos tenemos que pagar el oxígeno, ¿sí? Tenemos que pagar el oxígeno. Entonces, eso es fundamental. A nivel alveolo capilar entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Aquí está. Esta es la difusión, por difusión. ¿Ya? Entonces, este es el motor, viene el aire, el oxígeno va a ingresar y sale el CO2. Entra oxígeno, sale CO2. Y el oxígeno se incorpora a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son los responsables de ir a nutrir los órganos. Esa es la función de los glóbulos rojos. A través de los glóbulos rojos, entonces, estamos llevando oxígeno. Y esto es lo que todos los días tenemos en la hematosis. Por eso es que muy importante al saber esto, tomamos en cuenta frecuencia respiratoria. ¿Por qué está elevada? El paciente tiene que respirar así. ¿Qué está pasando? Necesita oxígeno. ¿Se dan cuenta? Este fenómeno no se está produciendo bien. Por eso, cuando se detiene el CO2 aquí, ¿qué va a haber pues? Cianosis. ¿Por qué? El CO2 se ha detenido y no hay buena oxigenación. El paciente está azul, violáceo, cianótico, así está. Entonces, ¿por qué? Porque su hematosis no está funcionando adecuadamente. Y la frecuencia respiratoria se eleva cuando hay dificultades en poder captar más oxígeno. El paciente está con sed de aire, necesita tener más oxígeno, entonces el paciente está así. Por ejemplo, ahora estamos viviendo nosotros a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El alto está a 4.150 y así. En el Perú igual somos los países que tenemos mucha altura. Nosotros los que vivimos en altura tenemos la presión de oxígeno, la presión de oxígeno es menor, nada más, pero tenemos la misma cantidad de oxígeno, pero la presión es menor. Mientras a nivel de la costa, los que están viviendo a nivel de la costa, a orillas del mar, es excelente, se puede perfundir fácilmente, entonces no tienen muchos problemas respiratorios. Por eso los problemas respiratorios de la altura son mucho más complicados que los del nivel del mar. Entonces, las personas que viven a nivel del mar, por eso son más blancoides, ¿no? Son piel blanca. ¿Por qué? Están bien oxigenados. Mientras que nosotros de la altura somos casi un poco más rosaditos, un poco violáceos. Por ejemplo, aquí en el Cerro de Pasco, en Perú, y aquí en Orquídea, que es la mina más alta, que está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ustedes van a ir a ver sus pacientes, no pacientes, personas, no son pacientes, pero viven, sus radios son cianóticos, viven tranquilos. Pero ahí se suma la eritrocitemia, o sea, aumenta el número de glóbulos rojos. Hay eritrocitemia, porque cuanto más alto estemos nosotros, necesitamos más glóbulos rojos para oxigenarnos. Por eso que, si ustedes se fijan en sus exámenes de laboratorio, en su hemograma, un paciente de la costa tiene menos cantidad de glóbulos rojos. Generalmente están 4 millones por milímetro están por porcentaje, ¿no? Y en altura estamos a 6 millones, o sea, 2 millones más tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno, por eso, más oxígeno, y aumenta el número de glóbulos rojos.
Y entramos a otra patología que es la eritrocitemia. Por eso somos coloraditos o medios violáceos. Ni quiere decir los mineros que viven en el Potosí, ustedes si viajan al Potosí, si alguien de Potosí, entonces tiene ese color. Entonces, esto es fundamental saber, es la base del conocimiento. Esto han debido aprender en anatomía y en fisiología. Esto. Estamos recordando nada más, ¿no? Hay que ir profundizando más, porque vamos a profundizar más. Pero ¿con qué vamos a profundizar? La fisiopatología de la hematosis. Eso es otra cosa. Entonces, un paciente que está en terapia intensiva, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que es ventilación. Lo primero en todo paciente es tener buena oxigenación. Entonces, no sabemos qué patología tendrá este paciente, pero lo primero que se ha hecho es la traqueostomía. La traqueostomía. Entonces se ha introducido un tubo en la tráquea, donde han visto dónde está la tráquea, y se ha fijado ahí en el cuello, y por aquí se va a colocar un tubo de oxígeno, pero suficiente con tener el tubo abierto aquí, ya está ventilando el paciente. Pero ahí se le puede adaptar el tubo de oxígeno y se le está dando buena asistencia monitorizada de la vía respiratoria. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer en un proceso, bueno, en el conocimiento de la vía respiratoria. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Ustedes tienen que ir a repasar también esto, ¿no? A ver, esto es un repaso nada más, pero era necesario este repaso porque después preguntarles dónde están los pulmones ya va a ser difícil. ¿Los pulmones dónde están? En los hemitórax derecho y izquierdo. Ya esa parte tienen que saber cómo está inervado. Están inervados por el vago, está inervado por el simpático. Ahora, ¿qué envuelve a los pulmones? Las pleuras, las dos pleuras, pleura parietal y pleura visceral. Eso tienen que también ir a repasar un poco. Bien. Esto ya hemos empezado a estudiar cuando hemos hablado de corazón, puntos de diferencia topográfica. Ahí están, ya hemos hablado de cuáles son los límites del tórax, hacia arriba y hacia abajo por la cara anterior, hacia arriba y hacia abajo por la cara posterior. Hemos hablado de eso. Y de las regiones, aquí tenemos la región external, la del mesocardio, las del hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Es muy importante saber eso. Para medir, para saber qué espacio intercostal vamos a encontrar, por ahí tenemos que poner hacer una punción de tórax que se llama toracocentesis. Eso ya es cirugía, no es semiología, es cirugía, pero es necesario contar el número de, este es el manubrio external, ¿no? Y aquí está el cuerpo. Entonces aquí es el ángulo de Lewis se llama. De ahí dirigimos hacia afuera, caemos en el segundo espacio intercostal. Entonces, esta es la forma de contar los espacios intercostales. Ángulo de Lewis a la izquierda o a la derecha, segundo espacio intercostal. Después medimos tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera. Así se cuentan a partir del ángulo de Lewis se cuentan las costillas. Así es. Es importante saber este aspecto. Ahora, el tórax muchas veces se olvidan de examinar por la región axilar. Esta es la región axilar. Este es el hueco de la axila, ¿no? Esta es la línea axilar anterior, esta es la línea axilar posterior y esta es la línea axilar media. ¿Dónde se traza la línea axilar anterior? Ustedes se palpan su pectoral mayor. Entonces, el pectoral mayor termina aquí en las costillas, bueno, aquí se inserta. Entonces, el borde anterior siguiendo el borde anterior del pectoral mayor, se encuentra
la línea axilar anterior. Aquí está el borde anterior del pectoral mayor y se dirige hacia verticalmente, se traza la línea axilar anterior. Y atrás, igual, es el dorsal ancho. Atrás tenemos el dorsal ancho, entonces el borde posterior del dorsal ancho, el que desciende a ese nivel, la prolongación hacia abajo, vertical, corresponde a la línea axilar posterior. Ya, ahora, aún en la parte media de la línea axilar anterior y posterior está la línea axilar media. Entonces, esa es la situación para poder ubicar a las líneas axilares. Borde anterior del pectoral mayor hacia adelante y borde posterior del dorsal ancho hacia atrás. Y al medio está la línea axilar media. Eso es lo que vamos a encontrar para ubicar a las líneas axilares. Porque aquí muchas veces no auscultan la axila. Dicen que solamente el pulmón está adelante y está atrás, ¿no? O a veces ni siquiera adelante, directamente atrás, nomás, ya está. No es así. Se examina por delante a la región axilar y también la región posterior. La exploración tiene que hacerse en los tres lugares, o sea, en las tres regiones, anterior, axilar y posterior. Así es la situación. Aquí, en la región anterior, ¿qué vamos a ver? Vean ustedes la incisura yugular. Esto hemos visto ya, ¿no? Esto ya hemos visto. ¿Verdad? Ángulo de Lewis. Importante saber. Y aquí en la región posterior, esto es lo que a mí me ha dado pena, que estudiantes que hayan pasado el internado, no sé qué examinarían pues hasta hoy día, cómo han llegado al internado y cómo han aprobado el internado sin saber la segmentación de la parte posterior del tórax. Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Esta es la apófisis prominente, la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Todos cualquiera ahí está, todos tenemos que es prominente, es el límite inferior del cuello. Entonces, ese es el punto superior. Y vamos por la parte media de la columna vertebral, es la línea media posterior hasta la duodécima vértebra dorsal. Luego nosotros aquí tenemos la escápula, las escápulas o los omóplatos. Ahí en la parte media vamos a encontrar también las líneas escapulares. Pero eso no nos va a decir mucho. Aquí está ya esta es la región, en realidad no es infraescapular, es todo lo que es la región posterior del tórax. En la región posterior del tórax se encuentra la línea vertebral, la línea media vertebral. Luego tenemos aquí la región escapular. Esta es la región escapular, donde encontramos la escápula. Cuando nosotros coloquemos el fonendoscopio aquí no vamos a escuchar nada porque en la escápula no nos permite auscultar el pulmón ahí. Va a haber silencio respiratorio, ¿no? Porque es hueso, ¿no? Pero sí vamos a auscultar la región supraescapular. Esta es la supraescapular, y esta es la infraescapular. O sea, encima del escápulo está la supraescapular y abajo la infraescapular. La supraescapular y la infraescapular se dividen a su vez en dos partes, una supraescapular interna y una supraescapular externa, y dos supraescapular interna y supraescapular externa. Aquí igual, infraescapular interna y infraescapular externa. Eso es. Y entre la escápula y la vértebra se encuentra un espacio. ¿Qué se llama este espacio? Intervértebro-escapular. Intervértebro-escapular, ¿no? Este espacio escápulo-vertebral, que se llama, o intervértebro-escapular, se divide igual en dos partes, una parte superior y una parte inferior. En dos partes, una superior y una inferior.
Entonces, cuando auscultamos a los pulmones, tenemos que auscultar por delante, por la región axilar y por la región dorsal. Y exactamente vamos a decir qué hemos escuchado ahí en la auscultación, por ejemplo, ¿no? En la auscultación, esto mucho más es para la auscultación. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué ruidos hemos escuchado? Normalmente, ustedes primero ya tienen que aprender examinando gente sana, ¿no? Entonces, escuchen lo que se conoce con el nombre de murmullo vesicular, que es normal. Escuchen eso primero. Ya deberían estar escuchando pulmones. El murmullo vesicular de muchos. En su casa ya se ha dicho, empiecen a auscultar a pulmones. Si están sanos, mejor. Primero tienen que aprender lo que es sano. Lo que es sano. Y cuando vayan al hospital van a encontrar pacientes con tuberculosis, van a encontrar una orquesta. Cuando van a encontrar un paciente con asma, van a encontrar otra orquesta. Cuando encuentren una neumonía no van a escuchar nada. Cuando encuentren una atelectasia o encuentren un derrame pleural, no van a escuchar nada. Pero todo eso va a estar en relación a lo que su oído de ustedes está acostumbrado. Primero escuchar lo bueno, lo normal, y después van a poder escuchar las alteraciones. Y poco a poco. ¿Y cuándo van a educar a su oído? Cuando ausculten por lo menos 100, 200, 300, 500 pacientes que van a poder hacer. En el internado nomás saben cuántos pacientes ustedes pueden ver. 500 pacientes pueden atender. 500, aunque no creen. Si cada día en el hospital que están todos los pacientes, así sea, venga por un uñero, un paciente, viene por su uñero o viene por un problema de una amigdalitis, examinamos sus pulmones, el examen físico es completo y ahí podemos ver las variaciones. Entonces, si en el hospital, en el día, vemos unos 4 o 5 pacientes, que eso máximo sería, imagínense ustedes, ¿cuántas horas de práctica pasan? 2 horas, ¿no? ¿Ah? 3 horas. ¿Sí? 2 horas, 3 horas. Ya 2 horas, ya. Si como ustedes están empezando, cada paciente están examinando en media hora. Porque nosotros ya los que somos médicos ya con mucho trabajo, 15 minutos suficiente para eso. Entonces, media hora ustedes, ¿ya? ¿Son cuántos? 6 pacientes tendrían que ver. Ya, en 1 hora pierden su tiempo y atienden 4 pacientes, ya. A la semana 4 por 5, 20. Fines de semana tienen que ir, vuelvan a ir donde están esos pacientes, ¿ya? Y pueden atender otros 15 pacientes. Así es. Pero si ustedes se proponen, eso depende de cada uno, ¿ya? Los feriados, cuando hay paros, esas cosas. Yo, por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo con las clases virtuales porque no sirve para nada. Yo me estoy desgañitando y ahí, como no estoy viéndolos, debe estar durmiendo ahí con la boca abierta ahí con moscas que están pasando por aquí, ¿no? No están escuchando lo que estoy diciendo, ¿no? Yo no sé qué estarán haciendo. O han dejado prendido sus monitores y se han salido. No hay cómo controlarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, las clases virtuales. Para medicina. Para otras carreras, hagan nomás. Virtualmente, yo por ejemplo, he pasado muchos años para conocer derecho. No he salido abogado, porque no me ha gustado. Hasta por ahí no es pura teoría. Y no se cumple nada, así que no se cumple nada. Nadie cumple. La ley nadie cumple. Entonces, y ahí por ejemplo me da cuenta que la teoría podemos tener, pero tenemos que interactuar entre nosotros tenemos que interactuar. El paciente ahí no puede ser visto teóricamente, tenemos que hablar con el paciente. Esa es la gran oportunidad del ser humano de conversar. Y
y del médico, ni qué decir. Tenemos el privilegio de ver a nuestros pacientes y hablar, no solamente con el paciente, con toda su familia. Si digamos, tenemos datos hasta por ahí más o menos ambiguos, podemos acudir a entrevistar a otro de sus pacientes, a otro de sus familiares. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, jóvenes, el aprendizaje de la auscultación, principalmente, vamos a ver ahora, ¿no?, es permanente. Lo que yo les voy a dar en lo que queda de este mes, hasta el cuarto hito, ¿no?, o quinto hito, hasta que terminan la serenidad pulmonar, todo eso, ¿no?, va a ser toda la teoría, pero en la práctica ustedes tienen que ir a averiguar, ¿no? Por ejemplo, pulmón derecho, ¿cuántos tienen? Son 3 lóbulos, superior, medio y inferior. Ahora, la segmentación del lóbulo superior, medio y inferior es la misma, miren. Aquí es apical, anterior y posterior. Apical, anterior y posterior. Los bronquios son los mismos. El inferior, externo e interno. Y este es el medio, Del lado derecho, este es el pulmón derecho. Este es el superior, este es el medio y el inferior. Aquí está la cisura transversa y la cisura oblicua. Y el lóbulo inferior se divide en 5 segmentos también, ¿no? Apical de Nelson, anterior, anterobasal, posterobasal o terminobasal, interno-basal o paracardíaco, externo-basal, son los 5. Entonces, es el pulmón derecho. En el pulmón derecho, ahora fíjense, pues aquí se ha movido eso. A ver, por favor. Pues, ¿saben qué? Al paciente, ¿qué cosa vamos a examinar por delante? ¿Qué vamos a examinar por la región axilar? ¿Y qué vamos a examinar por la región posterior? Eso tenemos que saber. Y eso está aquí, en este esquemita que os estoy mostrando, bien sencillo para ver, ¿no? Entonces, en la región anterior, por ejemplo, del pulmón derecho, solamente vamos a examinar el lóbulo superior y el lóbulo medio, nada más. Mientras que el lóbulo inferior vamos a examinar por detrás. Así está. Esa es la situación. Entonces, si nosotros a nuestra auscultación vamos a encontrar algo en la región posterior, corresponde al lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, si por detrás estamos examinando el lóbulo superior y el lóbulo inferior, no va a ser el lóbulo medio, mientras que por delante y por la región axilar estamos examinando los 3, ¿no? Por la región axilar. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta durante el momento en que estamos examinando la vía pulmonar, la respiración, la parte pulmonar. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vean ustedes, esto es del pulmón derecho. Ahora, jóvenes, saben que una sugerencia entre ustedes, pues finalmente pónganse de acuerdo. Esta es la referencia que hay que buscar en el hemitórax derecho. Es este. Ahora, en el hemitórax izquierdo ya es más fácil, son 2 nomás. Por delante, por la región axilar, en el lado izquierdo, por delante, o sea, el hemitórax anterior y axilar, vamos a encontrar el lóbulo superior y la língula. Es la língula. Y en la región posterior toda va a estar el lóbulo inferior. Toda la parte posterior del lóbulo inferior. Entonces, así vamos a poder ubicarnos cuando exista algún síndrome, porque ustedes van a aprender ahora cuáles son los síndromes
de auscultación, de inspección. A la inspección que vamos a encontrar. Por ejemplo, una cosa es examinar un desame pleural y otra cosa es examinar una neumonía. ¿Ya? Una neumonía tiene sus características y un desame pleural también es distinto. O cuando a una persona le han metido un cuchillazo, ¿no? Y el pulmón se ha colapsado, entonces hay aire, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escuchar en esa cavidad llena de aire? ¿Dónde? ¿Qué vamos a buscar? Todo eso tenemos que ver, y para eso es necesario conocer qué lóbulos se encuentran en la región del hemitórax derecho, en el hemitórax izquierdo. Tienen que ver eso, joven. Yo les pido, por favor, hagan ese ejercicio. Siempre hay una amistad, alguien de verdad que se le puede decir que voy a pintar. Entre ustedes, pues háganse. Para algo sirvan entre ustedes, alguna vez. Todas. ¿Qué le pasa? Tórax. Así que pueden ver en el tórax. Le dijo todo, inútil. y aprendan entre ustedes a contar el número de costillas, espacios intercostales, ¿no? Porque es así, porque para cirugía en cirugía hay que hacer las esternotomías, las costotomías, tienen que hacer, por ejemplo, hay una enfermedad muy frecuente que es